Siempre cuando estudiamos un libro de la Biblia o una carta de la Escritura, siempre debemos saber cuál es el asunto, el tema general por el cual el apóstol, en este caso Pablo, escribió a esta iglesia de Éfeso. Y uno de los propósitos generales que él quiso transmitir a la iglesia de Éfeso era cuál era el objetivo o el propósito por el cual Dios había creado a la iglesia. La iglesia tiene un lugar especial en el mundo, sublime, único, como ninguna otra institución. Sus reuniones, su solemnidad reviste de tanta importancia que todo aquel que profesa ser ciudadano del reino de los cielos, hijo de Dios, de ninguna manera se perdería el estar en la asamblea de los santos cuando ellos se reúnen en el nombre de Jesús. Eso está bien visto y debemos hacerlo así. De hecho, Cristo es la cabeza y Él es quien debe gobernar su propia casa. No establecemos nuestras propias reglas para hacer en la iglesia lo que a nosotros nos gustaría que fuera la iglesia, sino que hay una cabeza que nos dice cómo la iglesia debe comportarse. Y eso lo hemos escuchado en otras cartas, como Pablo cuando se dirige a Timoteo, cuando le dice, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte y sostener la verdad. Timoteo y cada uno de nosotros, la iglesia no es nuestra casa, hermanos. La iglesia es la casa de Dios y es el lugar de su presencia donde a Él le ha placido de una manera soberana morar en ese lugar como ningún otro. Hermanos, la presencia especial de Dios no se manifestará en un devocional privado en secreto, no se manifestará con mayor ímpetu, con mayor gloria, sino en medio del pueblo de los santos. Y eso lo vemos, hermanos, a la luz de todo el Antiguo Testamento. Así que, hermanos, es de gran importancia y nosotros debemos ver esta enseñanza de esta mañana, con la importancia que el Señor le da a este asunto. Hemos visto en nuestra enseñanza anterior, de los versículos 11 al 12, el contraste que ha hecho el apóstol, donde se nos recuerda la condición tan terrible en la cual nosotros nos encontrábamos antes de ser cristianos, antes de venir a Cristo. Y de venir a ser parte del pueblo de Dios, de ser unidos al cuerpo de Cristo. Y allí Pablo describía dos aspectos de nuestra condición en la que se nos decía que como gentiles sufríamos en primer lugar de una alienación social. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. No éramos hijos de Dios, éramos hijos del diablo. Seguíamos la corriente de este mundo. Había una alienación social en cuanto al pueblo de Dios. Y en segundo lugar, sufríamos de una alienación espiritual porque estábamos sin Cristo. Estamos alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos, de las promesas, sin esperanza. Y Pablo concluía esta terrible condición diciendo que estábamos sin Dios en el mundo. Pensábamos que creíamos en Dios, pero nosotros mismos nos habíamos fabricado un Dios de nuestra propia invención. Un Dios que se acomodaba más bien a nuestros gustos, a nuestros placeres, pero no era el Dios de la Escritura. Era un Dios totalmente contrario al Dios único y verdadero. Nos habíamos creado un ídolo que no era más que una simple creación de la mente humana. Por eso decíamos, como decía este filósofo Voltaire, que Dios creó al hombre a su imagen, pero el hombre se creó un Dios a su imagen. Así que el apóstol Pablo, después de recordarnos esa terrible condición en que nos encontrábamos, pasa a enseñarnos ahora nuestra condición actual, ahora que somos cristianos, ahora estamos en Cristo. La situación nuestra ha cambiado por ese hermoso puesto donde Dios nos ha colocado. Nosotros que estábamos lejos, ahora estamos cerca por la sangre de Cristo. Por su sangre somos perdonados, por su sangre somos reconciliados, por su sangre somos redimidos, por su sangre hemos sido rescatados de la vieja manera de vivir. Y al mismo tiempo, con todos aquellos que han encontrado a Cristo, tenemos la misma reconciliación. Éramos enemigos. Ustedes recuerdan, hermanos, que en la Biblia, cuando Pablo escribe sus cartas, siempre hace, especialmente en la carta de Efesios y Romanos, hace un contraste entre los judíos y los griegos. Había una barrera que los separaba, pero Pablo dice, no, ahora en Cristo ya no más. Esa pared que los separaba ya ha sido derribada. Ahora dice Pablo, Dios ha creado en Cristo un solo y nuevo hombre. Un solo y nuevo hombre, una humanidad que es la iglesia formada de judíos y gentiles, y juntos han sido reconciliados con Dios.
de los dos haciendo un solo cuerpo, una sola nación y una sola familia. Ahora Israel es la iglesia de judíos y gentiles unidos en Cristo. El verdadero Israel es la iglesia. En consecuencia, ya que Cristo ha reconciliado tanto a gentiles como judíos con Dios por medio de su sufrimiento en la cruz, y que ambos tienen su acceso en el Espíritu al Padre, de modo que ha cesado toda desigualdad entre estos dos grupos en los que concierne a su posición frente a Dios. Y ustedes recuerdan, hermanos, que en el templo del Antiguo Testamento, que se encontraba en Jerusalén, ningún gentil tenía lugar o entrada en el lugar santo, en el santuario de Dios. Ningún gentil podía disfrutar de la Shekinah, de la presencia especial de Dios. Ellos estaban lejos, estaban ajenos, estaba prohibido para estos gentiles participar de esa presencia gloriosa, pero ahora en el nuevo pacto todo ha cambiado, todo es distinto. Hay una promesa que se ha cumplido, de modo que ha cesado toda desigualdad entre estos dos grupos, gentiles y judíos, en lo que concierne a su posición frente a Dios. Así que, hermanos, ahora surge un pensamiento natural al cual Pablo lo expresa en las siguientes palabras, versículo 19. Si me acompañan en el versículo 19 de Efesios 2, dice: noten esto, nosotros antes no éramos israelitas, ¿cierto? No éramos judíos. De hecho, hermanos, si ustedes oran por Israel, por el verdadero Israel, ¿por quién está orando? Por la iglesia. Por eso dice Pablo, ustedes antes no eran israelitas, pero ahora lo son. ¿Cómo lo dice? Así que ya no sois extranjeros y forasteros, sino que sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que los efesios, en su mayoría, a quien Pablo escribe esta carta, eran gentiles, habían sido creyentes, habían sido extranjeros, dice Pablo a estos efesios. Ustedes, en cuanto a la ciudadanía de Israel, eran extranjeros, eran advenedizos. Dice Pablo en el versículo 12, alejados de la ciudadanía de Israel, como si hubiesen sido ciudadanos de otra nación, pero ya no debían ser considerados como meros extranjeros que estuviesen visitando a un pueblo de otra nación. Tampoco deberían ser mirados como alienados o peregrinos o meros gabaonitas merodeando en medio de Israel sin haber obtenido los plenos derechos de ciudadanía. Al contrario, el Señor dice, son conciudadanos de los santos, es decir, todos aquellos que se hayan separado del mundo y consagrados a Dios como pueblo de su propia posesión, es decir, esa palabra santo, han sido apartados para ser pueblo, parte del pueblo de Dios. Por eso Pedro le llama en 1 Pedro 2:9, nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Y esa santidad y ese apartamiento nos apartó del mundo para hacernos parte de su pueblo santo. Así que la iglesia no ha de dividirse en miembros de primera clase, judíos convertidos al cristianismo, si lo podemos llamar así, y de segunda clase, gentiles convertidos al cristianismo. No hay esa separación entre judíos y gentiles. Las condiciones de admisión son iguales para todos. Fe en el Señor Jesucristo. Tanto los judíos como los gentiles, para que sean salvos, ellos tienen que poner la fe en la persona y obra de Jesucristo. No hay salvación por otro medio. El único camino al Padre es Jesucristo. Así que la fe, y es una fe también que no viene sola, sino que viene por obras de amor. Así que la categoría o rango es también la misma, expresando este concepto en un lenguaje más íntimo. El apóstol declara que estos que antes eran gentiles, noten ahora son miembros de la familia de Dios. Son hermanos de sangre, de la sangre de Cristo que Él derramó por ellos. Así que la familia es una unidad más íntima que un estado. Y Pablo va desglosando, pasa de una nación a una familia. Si hay unos vínculos que nos unen como ciudadanos, él dice, no, y más que una ciudad, ustedes son una familia. Son hermanos y hermanas, miembros familiares. Ustedes recuerdan, hermanos, el episodio donde el Señor Jesucristo estaba predicando y estaba reunido con una multitud de personas. María y sus hermanos le buscan, su madre y sus hermanos le buscan. Y ellos le buscan como desesperadamente para que Jesús, que ¿dónde está? Y un hombre llega a Jesús y le dice, mira, tu madre y tus hermanos te buscan. Y el Señor le dice,
mis hermanos y mi hermana y mi padre y mi madre son todos los que hacen que la voluntad de mi Padre. Son los que están aquí reunidos en un mismo pueblo. O sea, Cristo estaba transmitiéndonos esa realidad de que no, ahora en Cristo somos una familia. Somos la familia. Es un sentido más cariñoso que con ciudadanos. Ahora el doble sentido de la palabra griega oikos, donde ven la palabra oikonomía o economía, es la palabra familia, casa. Y así hace que para el apóstol Pablo sea natural mediante la fácil transición de cambiar una metáfora de la situación familiar. Noten que él pasó de la ciudadanía a un tema familiar, a un sentido, pero ahora pasa, y yo no sé lo que quiero tratar en esa mañana, solamente los versículos 20 al 22, porque él pasa en un sentido arquitectónico. ¿Qué tiene en mente Pablo ahora? Porque ahora nos va a ilustrar la realidad nueva de nosotros unidos a Cristo, pero de una manera arquitectónica. Nos va a hablar de un edificio, y es raro porque es un edificio que tiene vida. Ustedes ven un edificio, no tiene vida, es materiales inertes, pero este edificio tiene una particularidad, crece y tiene vida. Por eso crece, porque tiene vida, es orgánico. Y es a partir de este cuadro que comienza mi mensaje en esta mañana. Por eso se llama el santuario del Dios vivo. Si vamos a llamar de los versículos 20 al 22, vamos a tratar el santuario del Dios vivo. ¿Y cuál es el santuario del Dios vivo? La iglesia. El apóstol Pablo llega ahora a un tercer cuadro, luego de haber recurrido a dos modelos de la iglesia que están desarrollados a lo largo de varios pasajes de la Escritura, llamando a la iglesia como la nación de Dios o el reino de Dios y como la familia de Dios. Ahora Pablo pasa a decirnos que la iglesia es el templo de Dios. Esencialmente lo que estamos diciendo es que la iglesia es una comunidad de gente. Sin embargo, puede compararse en ciertos aspectos con un edificio y de manera particular con un templo. Yo sé que todos tienen de pronto en mente el templo del Antiguo Testamento. Pasaron 3 templos, ¿no? El primer templo fue el de Salomón, luego fue destruido, casi semidestruido por causa del cautiverio babilónico en el siglo VIII más o menos, en el siglo VI. Y fueron destruidos, pero después fue levantado en los tiempos de Nehemías y que lo que se llamó la construcción del templo de Zorobabel. Y después del templo de Zorobabel, cuando llegó Cristo, se encontró un templo totalmente reconstruido, quizás por las luchas de los macabeos que vivieron en ese tiempo. El templo también fue semidestruido y por eso fue levantado en el tiempo de Herodes, el cual era el tiempo de Herodes. Así que el templo de Jerusalén, primero fue el de Salomón, luego el de Zorobabel, finalmente el de Herodes, había sido durante 1000 años el centro de identidad del pueblo de Israel. Dios había prometido habitar en medio de su pueblo. ¿Y cuál era el lugar donde él había prometido estar de una manera especial? El templo. Su Shekinah, su gloria se iba a manifestar en ese lugar y más particularmente en la parte interior que llamábamos el lugar santísimo. Allí la morada de Dios estaba de una manera especial. Y usted puede decir, bueno, es que Dios habita en toda parte. Sí, Él es omnipresente. Nada puede contenerlo, no, nada puede contenerlo, pero su manifestación, su presencia era una presencia especial como ninguna otra. Hermanos, usted puede estar en su casa y sentir la presencia de Dios y está la presencia de Dios en su vida como creyente. Pero Dios ha decidido en su templo manifestar su presencia de una manera especial como en ninguna otra. Ahora había un nuevo pueblo. Y la pregunta, ¿habría también un templo? Noten que hablamos de un pueblo nuevo, ¿cierto? Ahora había un Israel viejo que era el Israel étnico. Y ese Israel étnico era un pueblo mixto combinado entre judíos creyentes y judíos incrédulos. Pero ahora hay un pueblo nuevo donde todos los gentiles y judíos son creyentes. Todos. Hay un nuevo pueblo, pero la pregunta es, si el pueblo antiguo tenía un templo, el nuevo también debe tener un templo. Sabemos que el antiguo era Israel terrenal, pero ahora está en la iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios. ¿Habría también un templo nuevo, como lo había predicho el Señor Jesucristo? Bueno, y uno pregunta, ¿dónde es que Jesucristo predijo
que había un templo. Bueno, recuerde que cuando el Señor habló con la mujer samaritana, precisamente Él habla de que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero ¿a dónde le van a adorar de manera especial? Nosotros le adoramos como creyentes en todo lugar, pero aquí está hablando de una manera especial. ¿Dónde van a adorar de manera especial estos creyentes? Bueno, ella le dice en Juan 4:20, en esa entrevista dice, nuestros padres adoraron en este monte, en el monte Gerizim, y vosotros decís que en Jerusalén, el lugar donde se debe adorar. Y noten que aquí se está hablando prácticamente de dos templos. Un templo que habían creado los samaritanos y un templo que Dios había establecido en la ciudad de Jerusalén, como el que hablamos ahora. Así que después de la caída, ustedes recuerdan, hermanos, aquí se va a hacer un poquito de contexto histórico, porque usted sabe que en el tiempo, después de que Salomón comenzó a reinar y salió su hijo Roboam, se dividió en dos, dividiendo Jeroboam, cogiendo la parte norte y Roboam en la parte sur. Se dividieron 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. Ahora, esta tribu del norte, que fue la más malvada, fue llevada cautiva por los asirios. ¿Y qué hicieron ellos? Los mezclaron con gentiles, pero quedó un remanente. Y ese remanente, lastimosamente, se casaron con muchos gentiles y así perturbaron la religión porque se entregaron a los dioses falsos. Ahora bien, ese es precisamente los samaritanos. Así fueron desterrados y llevados cautivos a Siria para reemplazar a los israelitas en los poblados de Samaria. Y el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, de Cuta, Aba, Hamat y Sebaryaim. Y los extranjeros no judíos se casaron con la población judía que no había sido deportada y formaron una raza mixta conocida como los samaritanos. O sea que, ¿qué son los samaritanos? El reino del norte se mezcló con los gentiles y ahí nacieron lo que llamamos samaritanos. Entonces los nuevos habitantes llevaron su religión idolátrica con ellos, que se entrelazó en la adoración a Jehová. O sea, hicieron una especie de sincretismo, una mezcolanza entre la adoración de Dios y la adoración a los dioses falsos. Hermanos, y permítame hacer una aplicación, no los que estamos viendo en muchos contextos evangélicos hoy. En muchas iglesias se ha traído la música del mundo, se ha traído cosas del mundo y se han mezclado con las cosas santas. Hoy se canta esa música con que la gente se embriaga en las cantinas, como que se entregan al despecho para utilizarla, para cantarle a Dios. Eso es una mezcolanza, eso es un sincretismo. Exactamente, estas personas habían profanado la adoración de Dios por andar queriendo complacer al mundo, pero también en una parte teniendo un pie queriendo agradar a Dios. Y el Señor dice, no podéis servir a dos señores, o aborrecer a uno y amar al otro. Pero no podemos decir, tenemos que ser o a Jehová servimos o a los dioses falsos. Entonces, esto era el contexto de Samaria. Sin embargo, con el tiempo, los samaritanos abandonaron sus ídolos y solo adoraban a Jehová. Pero la pregunta, el punto es este, ¿pero cómo lo adoraban? A su manera. No eran regulados por la palabra de Dios para adorar. Ellos comenzaron a adorar a Dios conforme a sus preferencias. No es lo que hacen muchos hoy. ¿Por qué no les parece una iglesia bíblica realmente aceptable? Porque ellos buscan una iglesia que se acomode a sus preferencias, a una iglesia que adore conforme a lo que su corazón pecaminoso quiere. Y no me gusta esa música. Yo quiero otra clase de música que me ponga y me mueva las emociones. ¿Por qué? Porque esas personas quieren una adoración, no que Dios la regule, sino que ellos mismos la regulen. Y Pablo dice, yo ya no vivo yo, aún en la adoración ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora hago, lo hago en la fe del Hijo de Dios. Lo que hago en la carne, lo hago en la fe del Hijo de Dios. Así que estos samaritanos, hermanos, quisieron adorar, pero a su manera. Entonces, ¿qué hicieron? Entonces, ustedes recuerdan en el libro de Esdras y Nehemías que los cautivos volvieron otra vez a Israel. Nehemías fue uno de ellos y había un remanente que no se había mezclado del reino del sur. Disculpen, hermanos, otra vez toca ahí con pausas. Así que bajo ese reinado regresaron los judíos a Jerusalén, bajo Esdras y Nehemías, y su primera prioridad, ustedes si leen el libro de Esdras y Nehemías, su primera prioridad, ¿cuál fue? Reconstruir el templo y los muros de la ciudad.
Los samaritanos, pero noten que aquí cuando el reino del sur volvió, los del norte que ya se habían mezclado quisieron ayudarlos, es decir, los samaritanos. Ofrecieron su ayuda profesando así lealtad al Dios de Israel. Pero el rechazo sincero de los judíos airó más a los samaritanos, los enojó, quienes luego se convirtieron en enemigos implacables de los judíos. Así que rechazados, en su intento de adorar a Jerusalén, en Jerusalén, los samaritanos construyeron su propio templo en el monte Gerizim. Entonces no nos van a dejar adorar, entonces nosotros vamos a hacer nuestro propio templo. Y ahí es donde dice, se encuentra la samaritana. Bueno, nuestros padres dicen que adoremos en Gerizim, y ustedes dicen los judíos que en Jerusalén. ¿Dónde es? Bueno, la palabra dice que Dios estableció su templo no fue en Gerizim, sino ¿en dónde? En Jerusalén. El templo de Gerizim es construido, ¿por qué? Por invención de hombres. Lo mismo que su adoración, a su manera. Por esto ella dice, nuestros padres adoraron en este monte, y en ese contexto es que Jesucristo le responde a esta mujer samaritana en el versículo 21. Noten lo que les dice. Jesús le dijo, mujer, créeme, que ahora viene cuando ni en este monte Gerizim, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Yo sé que el Señor, la respuesta inesperada del Señor Jesús fue que el asunto pronto sería de poca importancia. Ahora, el lugar correcto, ¿cuál era? Jerusalén, no era Gerizim, Jerusalén. Pero el Señor le dice, pero un momento, mujer, ahora en el nuevo pacto, ni en Gerizim, ni en Jerusalén van a adorar. O sea, Señor, entonces no necesitamos de templo. No, el templo va a ser distinto. En el futuro cercano, la verdadera adoración no ocurriría ni en el monte Gerizim ni en Jerusalén. Y pocas décadas, ¿se acuerdan, hermanos, cuando el Señor dijo que vendría a juicio en Mateo 24 sobre la ciudad de Jerusalén? Y lo primero que iba a ser destruido eran los muros y el templo. En el año 70, la guerra de General Tito, y todo el templo quedó destruido. Desde ahora, el templo sigue destruido. ¿Qué se encuentra ahora en el lomo de la roca donde el templo estaba construido? La mezquita de Omar de los musulmanes. Y ellos no pueden adorar. ¿Por qué los judíos no pueden adorar como antes adoraban? Porque no tienen templo. Ahora, hermanos, noten esto. Si Dios destruyó el templo, es porque iba a construir uno nuevo. La pregunta es, ¿ya levantó ese templo nuevo? Sí. Pero la pregunta es, ¿quién es? Así que durante la rebelión judía contra Roma, el templo de Jerusalén sería destruido y miles de samaritanos morirían también en el monte Gerizim, los dos templos. Y hermanos, ya es algo bastante realmente curioso que en ese año el monte Gerizim también lo destruyeron. El falso y el verdadero fueron destruidos. Ahora, ustedes, lo más importante aquí, hermanos, es entender que ese templo del Antiguo Pacto era una figura del verdadero templo. El templo del Antiguo Testamento era una figura que esperaba un mejor templo. ¿Y cuál era la mejor? Que ese templo no era construido de manos de hombres. Va a ser construida por las manos de Dios. Y no era un templo inerte como aquel templo, sino un templo vivo. Tenía varias características que lo diferenciaban de ese antiguo templo. Más importante aún, en el nuevo pacto haría obsoletas todas las ceremonias y rituales externos, y fueron estos judíos o samaritanos. Sin embargo, en los tiempos en que Jesús tiene la conversación con la mujer de Samaria, los judíos estaban en lo cierto y los samaritanos no, puesto que el nuevo pacto aún no había comenzado, pero el Señor estaba profetizando, así que los elegidos de Dios, de toda tribu, lengua y nación, todos le adorarían. Obviamente, hermanos, Dios nos escogió para que fuésemos santos y le adorásemos. Todo verdadero cristiano es un adorador. Ahora esta palabra adorador la han tergiversado. Hoy le llaman a músicos adoradores. Hermanos, eso no es, ni existe ministerio de adorador. ¿Qué es un adorador? Un adorador es un creyente verdadero, simplemente es eso. Un adorador es un creyente. Si usted es un verdadero cristiano, usted es un adorador. Pero hoy, como le llaman, lastimosamente han cambiado el contexto. Dice, es que es como él es músico, es adorador. No, hermanos, esto no es lo bíblico. Dios busca adoradores, y cuando busca es que él vino a buscar y a llamar lo que se había perdido. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos creó, hermanos, a su imagen y semejanza? Para que fuésemos adoradores de Dios. Por eso, hermanos, es que cuando una persona no adora al Dios verdadero, como él por naturaleza es adorador, terminará adorando a un Dios falso. Pero todos somos adoradores.
Así que esta frase se puede parafrasear como el Señor diciendo cuando le dice a esta mujer, la hora llegará hora. La hora viene cuando ni en este monte exclusivamente, ni en Jerusalén, exclusivamente adoraréis por medio de Jesucristo al Padre de la Iglesia Universal. La enseñanza de Jesús es que la naturaleza de la oración sería lo importante bajo el nuevo pacto, no el lugar de oración. Note que ahorita en el nuevo pacto lo importante no es un lugar geográfico, sino la adoración en sí es lo importante. Ahora, hermanos, ¿estamos hablando de una doctrina secundaria o terciaria? Para el Señor no era una doctrina. Muchas congregaciones dicen, es que eso de la adoración es secundario. Lo importante es que uno sea salvo. Pero la pregunta, ¿para qué fuimos salvos? Para que le adorásemos y le adorásemos en espíritu y en verdad. Es importante, porque para decir, ¿qué es más importante, hermanos? ¿La misión o la meta? Yo creo que es más importante la meta, aunque la misión es importante y repercute, pero lo importante es que nosotros sabemos que somos salvos, fuimos salvos, no para ser salvos solamente, sino salvos para que salvos pudiéramos adorar a Dios. Porque nadie que no ha sido salvo no puede adorar a Dios. Todavía es esclavo del pecado. ¿Alguien esclavo del pecado puede adorar a Dios? De ninguna manera. No se puede adorar siendo pecador. Por eso es que Dios busca pecadores que le adoren en espíritu y en verdad. Así que es decir, no sería una nación que se encuentra en un lugar de la tierra como lo ocurría con Gerizim o Jerusalén. La pregunta es, ¿cuál podría ser entonces su templo, su lugar de unión? Bueno, aquí en los versículos 20 al 22, Pablo elaboró su visión del nuevo templo con mayor detalle que cualquier otro. Requiere pues de un estudio cuidadoso y a medida que él desarrolla la imagen, se requiere el fundamento y la piedra del ángulo del edificio. Hay muchas cosas que él va a decir, es decir, la pregunta que me hemos respondido entonces, ¿quién es el templo de Dios ahora en el nuevo pacto? Y la respuesta es la iglesia. La iglesia es el santuario del Dios vivo, de ahí mi título del santuario del Dios vivo. Y a medida que Pablo en esos versículos 20 al 22 elabora su visión del nuevo templo con mayor detalle que en cualquier otro lugar, requiere pues de un estudio cuidadoso y a medida que desarrolla su imagen, se refiere al fundamento y a la piedra del ángulo del edificio, a la estructura como un todo y a sus piedras individuales. Noten que todo eso tiene vida, a su cohesión y crecimiento, a su función actual y al menos implícitamente a su destino futuro. Ahora que hemos sido reconciliados con Dios, reconciliados unos con otros y unidos entre sí, como decíamos la semana pasada, ¿cómo puede ser en una iglesia judíos y gentiles que eran archienemigos ahora estén juntos adorando en un mismo lugar? Siendo ahora un pueblo, una nación y una familia, Pablo nos dice que debemos ser edificados en el fundamento de este edificio que es la iglesia, el santuario del Dios vivo. Y básicamente, hermanos, yo pensé que no me iba a demorar tanto la introducción. No se asusten, hermanos. Básicamente lo que Pablo nos dice es que la iglesia es como un gran templo espiritual, un gran templo. En los versículos 20, Pablo nos va a señalar cuál es el fundamento de este santuario. Nos va a señalar cuál es el fundamento de este santuario. En el versículo 21, el apóstol nos muestra a quién es la piedra angular de este templo santo. Y en el versículo 22 se nos muestra a la iglesia como la morada del Dios vivo. Nos va a hablar que cada creyente es una piedra viva que hace parte de esta gran estructura, llamado el santuario de Dios. Veamos en primer lugar el fundamento del santuario, del Dios vivo. Fundamento del santuario. Dice Pablo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Noten lo que digo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y yo sé, hermanos, que lo que los arquitectos, algo que es indudable para ellos es que nada es más importante para cualquier edificio que un fundamento sólido y estable. En la conocida parábola del Señor Jesucristo, de la parábola de los dos cimientos, ¿recuerdan? Que se nos dice de un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Y qué pasó cuando vino las tormentas y todo eso? Se mantuvo firme, porque estaba fundamentado ¿en quién? En la roca, la cual es Cristo, en las palabras, en la enseñanza de Cristo. Pero quiero que note cuando yo digo que este hombre estaba fundamentado, o sea, la roca es Cristo, pero no solamente esa roca es Cristo, sino la enseñanza de Cristo. La enseñanza de Cristo. De ahí que es importante que nosotros veamos a los profetas
y a los apóstoles, primero apóstoles y profetas, como que ellos fueron los que trajeron la revelación de la enseñanza de Cristo. Dios le reveló a ellos. Y noten que yo digo pasado, para que nadie entienda, no pueda pensar que hay apóstoles y profetas hoy. Para que nadie crea eso, porque no es bíblico que gente enseñe que hoy haya profetas y apóstoles o apóstoles y profetas. Así que este edificio que estamos hablando, la iglesia, el templo del nuevo pacto, tiene un fundamento, y ese fundamento son los apóstoles y profetas. ¿Sobre qué roca está edificada la iglesia de Cristo? Pablo dice sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Por eso este hombre que construyó su casa sobre la arena, ¿sabe qué pasó? Fue grande su ruina, porque hermanos, porque su casa no se estuvo firme, porque no estuvo sobre la roca. Hermanos, si una iglesia que dice ser iglesia no está fundamentada sobre la roca, será llevada por las tempestades de la apostasía y convertida en sinagoga de Satanás. Muchas iglesias, sin saberlo, se han convertido en cueva de Satanás, en sinagogas de Satanás, sin darse cuenta. ¿Cuál es el punto? No han establecido, la iglesia no está fundamentada sobre la roca, sobre la enseñanza de Cristo, sino sobre enseñanzas de hombres, sobre enseñanzas humanas. ¿Recuerdan que los samaritanos construyeron un templo de acuerdo a qué? No a la palabra de Dios, sino de acuerdo a qué? A sus propios criterios. ¿Cuántas iglesias son reguladas más, hermanos, por lo que el hombre dice que por lo que Dios dice en su palabra? Y Pablo por eso dice, la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, una verdadera iglesia, Pablo dice, está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Así que el fundamento de este santuario del Dios vivo es la enseñanza de Cristo, revelada a los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Todo, hermanos, lo que la iglesia necesita saber, cómo conducirse, cómo adorar, cómo entregar, cómo ayudar a los necesitados, todo está regulado por la palabra. Más exactamente, sus regulaciones están en el Nuevo Testamento, porque este Nuevo Testamento lo escribieron los apóstoles y los profetas. Así que en otras palabras, es la revelación divina que ellos enseñaron y que dejaron de forma escrita en el Nuevo Testamento. ¿Recuerdan lo que Mateo 16, cuando el Señor les pregunta, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Le pregunta a sus apóstoles, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué le dice Jesucristo a Pedro? Pero lo que te acaba de saber no te lo reveló carne ni sangre, no te lo enseñó un hombre, te lo reveló mi Padre que está en los cielos, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No sobre ti, Pedro, sino sobre la declaración, sobre la revelación que mi Padre te enseñó. Sobre esa revelación edificaré mi iglesia. Sobre la enseñanza de Cristo revelada, ¿a quién? A los apóstoles, y Pedro era un apóstol. Así que esta es la edificación, y ahí es donde nosotros, hermanos, por eso cada día exponemos las cartas apostólicas y libros que no son apostólicos, porque sabemos que la iglesia debe escuchar para edificarse. Esto no significa que los apóstoles y profetas fueron ellos mismos el fundamento, aunque en cierto sentido, hermanos, sí lo eran, sino que ellos habían colocado los cimientos. Pablo habló de sí mismo como un perito arquitecto que puso el fundamento. Por ejemplo, en 1 Corintios 3:10, Pablo dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. O sea, ¿cuál es el fundamento? La revelación de la enseñanza de Cristo a los apóstoles. Y él los escribió a través de esas 14 cartas, incluyendo la carta de Hebreos. No sabemos a ciencia cierta si es Pablo, pero él está diciendo, ese es el fundamento de la iglesia. Y otro edifica encima, pero que cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie en absoluto puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo. Lo cual nos enseña que si el fundamento ya está puesto, no existen apóstoles y profetas, porque el fundamento ya está puesto. Hermanos, fuera de la Biblia no hay regulaciones para la iglesia. Ya está todo aquí. Que cualquier hombre que venga a decir que soy apóstol, soy profeta del Señor, es un falso profeta, es un falso apóstol. Los apóstoles tenían ciertas cualidades. ¿Qué los distinguía a ellos? Ellos estuvieron con Jesús, fueron testigos oculares de Jesús, fueron enseñados directamente por Jesús y habían visto al Señor resucitado y fueron comisionados y escogidos por el Señor para tal ministerio.
Pero dígame, los que hoy se llaman apóstoles, ¿quién los escogió? Han estado cuando el Señor estuvo aquí en cuerpo y carne en ese ministerio en la tierra. ¿Fueron enseñados directamente por Jesucristo? ¿Dios le reveló estas cosas? No. Y si alguien dice apóstoles, pues le dice, bueno, ¿en qué parte está su libro? ¿Qué libro escribe usted en la Biblia? Muéstremelo. Porque no existe. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Nadie puede. Ese nadie es inclusivo, es decir, exclusivo, es más bien, nadie es nadie. Ya que tanto apóstoles como profetas tenían el rol de la enseñanza, parece claro que lo que constituye el fundamento de la iglesia no es ni las personas ni sus cargos, sino la instrucción. Más aún debemos pensar en ellos como maestros inspirados, órganos de revelación, portadores de la autoridad divina. Es decir, lo que decían los apóstoles es lo que Cristo decía. La iglesia debe hacer eso porque los apóstoles dicen. ¿Y quién comisionó a los apóstoles para decir tal cosa? El mismo Señor Jesucristo directamente. De hecho, en 1 Corintios 9, cuando Pablo defiende su apostolado, una de las cosas que él dice para defender su apostolado, no he visto yo al Señor resucitado, porque él fue testigo ocular. Pero aquí en este momento, hermano, nadie puede decir que ha visto al Señor resucitado. ¿Sabe por qué? El Señor, cuando ascendió a los cielos, prometió descender solamente en su segunda venida. La pregunta, ¿cómo puede aparecerse cuando el Señor solamente prometió después de su ascensión venir solamente en la parusia o en la segunda venida? Ahora, ¿quiénes fueron los apóstoles y quiénes eran los profetas? Bueno, los apóstoles fueron hombres escogidos, como decíamos ahora, para revelar por medio de ellos su voluntad a la autoridad de la iglesia para ser edificada. Es decir, hermanos, los profetas, los apóstoles fueron los enviados. La palabra apostelo significa enviados. ¿Por quién? Por Jesucristo, directamente, para enseñar a la iglesia las instrucciones que ella debería seguir. Los profetas que se mencionan aquí eran aquellos hombres que daban a conocer la voluntad de Cristo mientras, y ese mientras, recálquenlo, el Nuevo Testamento estaba en proceso de ser escrito en aquel tiempo. Ellos no tenían una Biblia para decir, Pablo dice esto, Pedro dice aquello. No, habían profetas que se levantaban y daban a conocer la voluntad de Dios. Se necesitaban porque no había un Nuevo Testamento escrito. Pero lo necesitamos ahora, hermano. Desde luego que no, porque ya tenemos todas las instrucciones consignadas en el Nuevo Testamento. Ahora, el hecho de que los profetas sean identificados con el fundamento muestra que están limitados a ese periodo formativo de la iglesia. Los apóstoles y profetas terminaron su trabajo, y se dieron paso a los pastores y maestros. Cuando Pablo dice en Efesios 4:11, más adelante vamos a explicar ese texto porque estamos viendo esta predicación expositiva, pero no me quiero adelantar a esto. Él estableció en esos 5 ministerios, si podemos llamarlos 5, estableció ministerios de fundacionales y ministerios de continuidad. Los primeros, apóstol, y dice, él mismo constituyó, si ven, vayan un momentico a Efesios 4:11, dice, él mismo constituyó primeramente a unos apóstoles y luego profetas. Apóstoles, profetas. Precisamente en Efesios 2:20 es lo que nos dice que ellos fueron los que pusieron en el fundamento la enseñanza de Cristo. Y esos apóstoles y profetas allí son los fundacionales, o sea, pusieron el fundamento. Pero Pablo dice, ya nadie puede poner un fundamento, el que ya está puesto. Sigue el evangelista, ¿cierto? Ustedes dirán, bueno, evangelistas hay. Mi hermano, ya vimos en la carta de Timoteo que evangelistas no hay tampoco bíblicamente. ¿Quién eran los evangelistas? Eran comisionados apostólicos para una iglesia. En este caso, ¿quiénes en la Biblia cumplieron el trabajo o ministerio evangelístico? De evangelistas, perdón. Timoteo y Tito. Fueron comisionados para que corrigiesen en una iglesia lo deficiente, pero noten que ellos no tenían el Nuevo Testamento, sino que llevaron cartas, recibieron las instrucciones de Pablo, de un apóstol, para transmitirlas a la iglesia. Ellos eran comisionados apostólicos. Y la pregunta, ¿hay comisionados apostólicos hoy? Porque no hay apóstoles tampoco. Entonces no hay evangelistas. Ese es un caso intermedio de un ministerio. Pero hay otros 2 ministerios que dice pastores y maestros. Esos sí continúan hoy. Los pastores que enseñan lo que los apóstoles y profetas Dios les reveló.
¿Y qué hacen los maestros? Lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre el pastor y el maestro? Que el pastor enseña y gobierna, el maestro solamente enseña, pero no gobierna. Así que, aunque eso lo vamos a ver más adelante, lo que quiero identificar es el contraste, pero lo que me interesa es que en esos 5 ministerios hay 2 ministerios, 3 ministerios, pero quiero señalar sobre todo los 2 primeros que son ministerios fundacionales. Ya pusieron el fundamento, por lo tanto, ya este ministerio no existe. Ahora, los apóstoles y profetas todavía siguen hablando, sí, a través del Nuevo Testamento. Así que el hecho de que los profetas sean identificados con el fundamento muestra que están limitados a ese periodo formativo de la historia de la iglesia. Los apóstoles y profetas terminaron su trabajo y se dieron el paso a los pastores y maestros. Y más adelante Pablo señala los dones otorgados, lo que leíamos ahorita en Efesios 4:11. Así que aquí muestra 2 tipos de ministerios, fundamentales y de continuidad. Ahora, simplemente, ¿en qué se basa el pastor para enseñar? En lo que los apóstoles y profetas Dios le reveló. Porque ahí la iglesia es edificada y fundamentada. Por eso dice que la iglesia, el fundamento de la iglesia, ¿cuál es? Los apóstoles y profetas. Ahora, una vez más completado el Nuevo Testamento y la iglesia contaba con los escritos apostólicos, este don de profecía cesó por completo. Todo lo que Cristo quiere, y escuchen bien, hermanos, todo lo que Cristo quiere y necesita revelar a la iglesia, ya lo dijo, ya lo reveló por medio de sus apóstoles y profetas. Ya no hay visiones, ya no hay sueños, ya no hay profecías, todo está escrito en la palabra de Dios. Así que si Dios te va a hablar por medio de ¿qué? De su palabra. Ellos pusieron el fundamento y sobre ese fundamento se edifican todas las iglesias verdaderas del Señor. Solamente ese es el verdadero fundamento. Porque, hermanos, noten, otra vez volvemos al punto. Si llega un hombre y dice, yo soy aquí el profeta, y dice, y sale con palabra de hombre, y esa iglesia comienza a edificarse sobre esas palabras de ese hombre, ya no está edificada sobre la roca, sino sobre ¿qué? Sobre la arena. Y cuando lleguen las borrascas y las tempestades impetuosas de la apostasía, fácilmente esa iglesia ¿qué? Será arrastrada por la apostasía, porque no está fundamentada en el fundamento, valga la redundancia, de los apóstoles y profetas. John Stott dice al respecto lo siguiente: en términos prácticos significa que la iglesia está constituida, en términos prácticos significa que la iglesia está construida sobre los escritos del Nuevo Testamento. ¿Sí ves? Ellos son los documentos de fundación de la iglesia. Y así como un fundamento no puede ser falsificado una vez que se ha colocado y se ha construido la estructura sobre él, tampoco el fundamento neotestamentario de la iglesia puede ser violado ni cambiado por agregados, sustracciones o modificaciones de maestros que en la actualidad se designan a sí mismos como apóstoles o profetas. La iglesia se mantiene o cae según su dependencia leal a las verdades fundamentales que Dios reveló a sus apóstoles y profetas, que ahora están preservadas en el Nuevo Testamento. La iglesia permanece o cae. Así que, hermanos, si esta iglesia comienza a seguir la enseñanza de los hombres y no de Dios, esta iglesia dejará de ser lo que es. Habiendo visto entonces el fundamento, veamos en segundo lugar la piedra angular del santuario del Dios viviente. La piedra angular del santuario del Dios vivo. Dice, Pablo dice en el versículo 20, la segunda parte, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Parece que hubieran 2 fundamentos aquí. Bueno, sí, hay 2 fundamentos, uno primario y uno secundario. El primario es Jesucristo. El secundario es los apóstoles. Pero aquí la piedra angular para la construcción de las casas en la época que Pablo escribió esto, no le da solamente firmeza a la construcción, sino armonía. Es decir, su anchura y su longitud se daban armoniosamente por una piedra angular, que le daba lo alto y lo ancho. De hecho, esa piedra angular servía para unir 2 muros en una esquina. O sea, los unía y perfectamente quedaban derechos en un ángulo recto. Y esa piedra se necesitaba en ese tiempo. Así que la piedra angular en aquel tiempo, hermanos, era eso. Así que en primer lugar, Cristo es el fundamento que da la estabilidad y dirección a la iglesia. Cristo es el fundamento que da la estabilidad y dirección a la iglesia. Hermanos, ¿quién es la cabeza de la iglesia?
Cristo. ¿Quién es que cómo debemos hacer en la iglesia? Como Cristo dice. Y esto es porque Dios nos está dirigiendo, pero también nos da firmeza. La piedra angular era en aquel tiempo esa piedra que le daba coherencia y armonía a todo el edificio, dice Pablo. Y es Jesucristo mismo. Él es la piedra angular, siendo la principal del ángulo Jesucristo mismo. Él es la roca sobre la cual está fundada la iglesia. No Pedro ni ninguno de los apóstoles. Cristo es la piedra angular. Pero además de ser la piedra angular del edificio, parte del fundamento y por tanto el soporte de la superestructura, ella determina su forma final y al estar colocada en la esquina, formada por la unión de dos muros primarios, fija la posición de los muros que lo cruzan en el resto del edificio y todas las demás piedras deben ajustarse. Noten que noten que estamos hablando de un templo, ¿cierto? Y todos nosotros somos ladrillos de ese edificio. Ahora noten que el cuerpo humano, cuando hablamos de la iglesia como el cuerpo humano en biología, los biólogos le llaman a las células humanas el ladrillo del cuerpo, que hace parte de los tejidos, los órganos y todo eso, y todos van creciendo y hacen parte del cuerpo. Mire que no están fuera del cuerpo, sino que hacen parte del cuerpo. Pues lo mismo, estas piedras vivas hacen parte de ese edificio, pero ¿quién les da la armonía? Esos creyentes no crecen apartados del templo, sino con el templo. Usted nunca encuentra un cristiano, hermano, usted ha encontrado un ladrillo en la calle diciendo, no, yo soy parte de ese edificio, pero el ladrillo está por allá solo. Bueno, los ladrillos no hablan, pero si pudieran hablar, no tendría coherencia. Lo mismo, hermano, lo que estoy diciendo es que es incoherente cuando una persona dice ser cristiano y no pertenece a una iglesia bíblica. Eso es incoherente porque él debe ser parte de ese templo. Si la iglesia es el lugar de la presencia de Dios, él debe ser parte de ese templo donde mora la presencia de Dios. Así que la casa espiritual, además de descansar en Cristo, queda determinada en cuanto a su carácter por Él. Es decir, ¿cuál es el carácter de la iglesia? Santa. Hermanos, Dios nos llamó para ser santos. Él es el quien define lo concerniente a lo que la casa debe ser ante Dios. ¿Y cuál ha de ser su función en su universo, hermanos? ¿Cuál es la función de la iglesia? Ser la institución en la cual Dios lleva a cabo sus planes redentores en el mundo. Es Cristo el que da a la casa la correcta dirección, hermanos. Nosotros no es quien dirigimos la casa, es Dios quien dirige este templo. Así que los creyentes, como piedras vivas, dice Pedro en primera de Pedro 2:5, no lo busquen, hermanos, simplemente lo pronuncio, han de regular sus vidas en conformidad a la voluntad de la piedra angular. Hermanos, ya no vivimos para vivir como queremos. Por todos murió Cristo, dice Pablo en 2 de Corintios 5, donde nos habla de la nueva reconciliación que tenemos en Cristo. Pero ya no vivimos para nosotros mismos, sino vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Eso significa estar en ese templo. Han de regular sus vidas en conformidad a ella. La pregunta, hermano, yo te pregunto en esta mañana, tú dices ser cristiano, ¿cierto? Pero estás siendo dirigido por esa piedra angular que es Cristo. O tu corazón es que gobierna tu vida. ¿Estás siendo guiado por la voluntad de Dios? ¿Qué tan preocupado? Ahora la pregunta es, si Dios ha dado su consejo, si Dios es la piedra angular y Él te ha dado dirección, ¿qué tan preocupado estás por escudriñar las Escrituras y conocer más de Él? Hermanos, porque miren, algo que usted debe tener claro, hermano, nosotros no nos acercamos a la Biblia para llenar nuestra mente y darnos de orgullo por saber más de Biblia. Nuestra voluntad o nuestra motivación debe ser ¿cuál? Señor, quiero conocer cuál es tu voluntad en esta área, en esta otra y en aquella área para vivir conforme a tu agrado, conforme a tu voluntad. Ahora yo te pregunto, ya que estás aquí, cuando vienes a escuchar la predicación, ¿sientes descanso al venir a escuchar su palabra? No descanso que se quede dormido, hermanos, cuando yo estoy hablando. Descanso en el sentido de que tu alma puede descansar y decir en tu corazón, sí, eso es así, así es como yo deseo vivir mi vida. Y sientes descanso porque realmente estás viviendo conforme a la voluntad de Dios, o algo te está cargando en tu conciencia porque tú sabes que aunque estás escuchando esto, pero tú no vives así. Tú no vives así. Tú vives de una manera muy distinta, pero tú profesas ser cristiano.
Tal vez cada 8 días te reúnes aquí con nosotros. Pero la pregunta es, de todo lo que has aprendido, ¿cuánto vives de eso? Porque a mí así te diré si realmente estás en la roca, si eres parte de esa piedra viva, si eres parte de ese templo y eres una piedra viva de ese edificio. Porque si así vas a querer crecer y vas a crecer en el conocimiento de Dios. Pero en segundo lugar, hermanos, Cristo es el fundamento del crecimiento de la iglesia. El apóstol añade, en quien todo el edificio bien cortinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Yo sí les decía, hermanos, este templo es muy raro. Un templo que crece. Usted nunca ha visto en la calle, ahí ese edificio creció, mire, está más. A menos que los constructores le hagan otro piso, ¿no? Pero digamos que conserve los mismos pisos y usted lo vea más grande el edificio, eso no va a ocurrir. Pero el edificio de la iglesia tiene algo extraño, crece. Porque no es una estructura muerta, sino es un organismo vivo. Es un edificio bien extraño porque ese edificio crece. Pablo no solo muestra a Cristo como el fundamento de la estabilidad y dirección de la iglesia, sino que ahora nos señala también que Cristo, además de ser el fundamento de la estabilidad y dirección de la iglesia, es también el fundamento de su crecimiento. Y algo que me parece curioso, hermanos, o realmente un privilegio para los creyentes, ¿sabe qué? Nosotros, como decíamos, no teníamos lugar para entrar al templo de Dios. Ahora no solamente tenemos entrada por la sangre de Cristo a ese templo, sino que hacemos parte del templo, hermanos. No solamente tenemos entrada. Se recuerda que en el Antiguo Testamento ni los lisiados, ni los gentiles, ni los leprosos podían entrar a ese lugar. Pero ahora en Cristo todo ha cambiado. Todo verdadero creyente no solamente tiene lugar, acceso a ese templo, sino que es parte de ese templo. Todo este edificio está aquí. Ahora, si todo este edificio está creciendo, ¿qué se espera de las piedras vivas que constituyen ese edificio? Que también crezcan. Hermanos, debe ser muy preocupante, y esto te lo digo con mucho, realmente para que lo medites. Medita si realmente estás creciendo. Porque si el edificio crece y haces parte del edificio, tú también tienes que crecer con él. Tu estancamiento espiritual o puede señalar dos cosas muy peligrosas. Primero, que has caído en una frialdad muy tremenda, que necesitas levantarte y pedir perdón al Señor. Porque quizás no estás buscando al Señor y estás descuidando tu relación con Él. Y en el peor caso, puede ser que tú te estés engañando y creas que eres cristiano cuando no lo eres. Tú piensas que eres una piedra viva de ese edificio, pero estás lejos de ese edificio. Todavía sigues ajeno a las cosas de Dios. Y eso es más triste todavía. Pero más vale que te examines a tiempo antes que sea demasiado tarde. Así que todo este edificio va creciendo, levantándose por una razón vital con Él. Hermanos, ya dijimos en el primer capítulo que todos estamos unidos a Cristo. No hay nada estático tocante a este edificio. Noten, el cristiano no es estático. Es una construcción viva formada por piedras vivas, los creyentes. Y siendo que cada piedra viva aporta su propia contribución al crecimiento y belleza del edificio. Hermanos, ¿cómo? Note que contribuye al crecimiento y a la belleza. Usted dirá, bueno, ¿y cómo es esto? Bueno, crecimiento. Hermanos, todos los que son parte de este edificio tienen dones espirituales para ponerlos al servicio de la edificación del templo. Te pregunto, hermano, esta mañana, o en esta tarde ya, ¿usted está poniendo, hermano, usted sabe cuál es su don? Y realmente usted está poniendo en función, está poniendo ese don que Dios le ha dado para que la iglesia sea edificada, para que ese edificio crezca. Porque aquí nos dice que los creyentes son parte de ese edificio, pero también tienen dones y contribuyen al crecimiento. Pero no solamente al crecimiento, sino a la belleza, hermanos, del edificio. ¿Qué es lo que embellece al cristiano? La santidad. ¿Qué tanto estás preocupado por tu santificación? Por mortificar el pecado. Hermanos, tanto la primera tiene que ver con tu prójimo, con tu hermano. Poner el don al servicio de los demás. Y dos, por tu propia vida. ¿Qué tanto estás creciendo en santidad? Decía Pablo a Timoteo que nuestro ornato del evangelio es nuestra vida de piedad, nuestra vida práctica. Y lo último que se describe aquí es bien coordinado. Dice Pablo,
Pablo más adelante habla de esto mismo en Efesios 4:16, de que en todo el cuerpo bien coordinado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad, ¿sí ven? Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dones ministrados en amor. ¿Cuál es tu responsabilidad? Ministra tus dones a los demás conforme a la palabra de Dios, pero ¿en qué? En amor. Hermanos, es Cristo quien da los dones que su iglesia necesita. Es Cristo quien añade a sus iglesias los que han de ser salvos. Es Cristo quien da la gracia de su Espíritu para que los cristianos se fortalezcan y crezcan en su fe. Es Cristo quien hace todo esto, pero hermanos, es para los que están unidos a Cristo. En tercer lugar, la iglesia como templo de Dios vivo refleja la santidad de su glorioso Salvador. La iglesia como templo del Dios vivo refleja la santidad de su glorioso Salvador. Dice Pablo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Hermanos, así como el edificio se está perfeccionando siempre como un templo santo en el Señor, es santo. Esto es limpio y consagrado a causa de la sangre y el Espíritu de Cristo. Hermanos, hemos sido llamados a ser tan santos. Dios convirtió lo muerto en piedras vivas para que seamos ahora parte de ese gran templo para ser santos como Él es santo. Somos el santuario del Dios vivo y verdadero y debemos ser santos porque Cristo nos ha santificado ¿en qué? En su Espíritu. ¿Usted recuerda la oración sacerdotal en Juan 17? Santifícalos. Él pide por su pueblo, por su iglesia, los que el Padre le ha entregado. Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿A quiénes? A los que se han unido a Cristo. Y como ya dijimos en el texto que ya citamos, 1 Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Hermanos, los cristianos somos santos porque hemos sido llamados a ser santos por Dios en Cristo. No somos santos por virtud de nuestra conducta piadosa, sino por la posición que Dios nos ha puesto. En Cristo, Dios nos ha puesto en este edificio vivo, el cuerpo de Cristo que es la iglesia, y ahora somos santos en virtud de Cristo y no en virtud de nosotros. Hay muchas personas que piensan que son santas en virtud de ellas. Ahora, el que es santo, santifíquese todavía. ¿Qué significa eso? Ya somos santos, sí, pero debemos santificarnos también. Como lo decíamos, ya estamos libertados del dominio del pecado, ya pertenecemos a Dios, sí. Pero todavía hay pecado remanente también, y necesitamos mortificarlo, sí, eso es ser santo. Y cultivar las virtudes de Cristo también. Entonces necesitamos trabajar, ocupándonos de nuestra salvación con temor y con temblor. Ahora nos preguntamos, para terminar, bueno, hermanos, ¿y cuál es la finalidad de este nuevo templo de piedras vivas? Bueno, si Dios hace el fundamento, Cristo es la piedra angular que da el crecimiento y todo esto, la pregunta es, ¿cuál es la finalidad de este templo? Bueno, eso nos lleva a nuestro último punto. ¿Sabe cuál es la finalidad? Que Dios, este templo es la morada del Dios vivo. Volviendo al concepto general de la aplicación especial, Pablo nos dice que ese templo espiritual, que es la iglesia formada de gentiles y judíos, redimidos por la sangre de Cristo, es el lugar donde Dios manifiesta su gloriosa presencia en la era del nuevo pacto. Hermanos, si alguien quiere disfrutar de la presencia de Dios, ¿en qué lugar? Es en la iglesia del Dios vivo. Pablo declara en el versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados, ¿para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. ¿Ustedes saben por qué están siendo santificados? Cada vez son hechos más como Dios, para que ustedes se conviertan en la morada de Dios, en la vivienda de Dios, en la habitación donde Dios mora de manera especial. No necesita ser probado el hecho de que esta casa, familia de Dios que se levanta y edifica para hacer un santo templo en el Señor, el lugar donde Él habita es una entidad espiritual y no física. Lo que estoy diciendo, hermanos, ya no es un templo físico, es un templo espiritual. Y en primer lugar encuentro que este templo donde Dios habita es una entidad espiritual y no física. Pablo está hablando claramente acerca de la gloriosa iglesia reunida de entre todas las naciones. Ahora, ¿cómo iba a ser un lugar si Dios ha escogido un pueblo de todo linaje
lengua y nación para hacer su templo. Ahora, bueno, cada vez que ese pueblo en un lugar determinado se reúne, Dios dice: donde se reúnen dos o tres en mi nombre, ¿cuál es la promesa? Yo estaré en medio de vosotros. Y eso es hasta el fin. Hasta el fin el número de los elegidos se haya completado. Surge, sin embargo, una pregunta. ¿Existe acaso aquí una referencia, aunque fuese débil, a un templo físico, de modo que la imagen de él sirviese como un aspecto de especie de trasfondo? ¿O si hubiese una indicación de, no sería posible que pudiera proyectar alguna luz sobre un significado, un pasaje? No, aquí no está ni siquiera queriendo decir que es un edificio físico, es un edificio espiritual. Ahora bien, hermano, la iglesia es, por lo menos temporalmente, parcialmente, el templo de Dios. Pero llegará el día, en el futuro, cuando toda la humanidad de esta tierra renovada, de una humanidad renovada, toda esta tierra será ¿qué? El templo del Dios viviente. Toda. Porque Dios descenderá del trono, descenderá al cielo, a esta tierra, y dice que los impíos serán arrancados como estopa de este mundo. Así que, en favor, hermanos, entendemos cuán fuerte. Ahora, a mí me parece importante, hermanos, antes de terminar, es mirar alguna cosa. Cuando Pablo escribió esta carta, Pablo quizás estaba pensando no solamente en el templo de los judíos, sino en el templo de los efesios. Sabía que había una de las maravillas, de las 7 maravillas del mundo, estaba ubicada en la ciudad de Éfeso, y era el templo de la diosa Artemisa, que los romanos llamaban el templo de la diosa Diana. Y en ese lugar estaba una adoración a una diosa falsa, a un dios falso. Así que la idea, el favor de la idea aquí, en el viaje misionero, quizá el apóstol dio una vuelta por la ciudad de Atenas, observando muy de cerca lugares y objetos, y él señaló en Hechos 17:24, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. En otras palabras, el Dios vivo no puede él ser localizado, restringido a uno de vuestros templos paganos. No puede, hermanos. Aunque se aplican esas mismas palabras al templo de Jerusalén, según se ve por el uso de ellas. Por ejemplo, no solamente Dios no habita en el templo que hicieron para Diana, sino en el templo que hicieron en el Antiguo Testamento para Dios, ya no habita allí. Dice en Hechos 7:48, dice Esteban: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Lo que está diciendo, hermanos, si Dios trasciende, si este mundo, si el tiempo, el espacio, la materia, no pueden limitar a Dios, no pueden circunscribir a Dios, sino que Dios trasciende a eso, ¿lo puede limitar un templo hecho por mano de hombres? De ninguna manera. Pero es que este templo, la iglesia, no fue hecho con mano de hombres. Fue el mismo Dios quien lo construyó. Así que parecería que ahora estableció entonces que cuando el apóstol Pablo concentró su atención en el lugar de la morada de Dios, no estaba ausente en su mente el contraste entre lo verdadero y lo falso. Y además, siendo judío, es indudable que sabía apreciar muy bien el contraste entre la sombra y la realidad. Pablo piensa en el santuario de Jerusalén como una figura que era el tipo y símbolo del verdadero pueblo de Dios, del verdadero templo de Dios, la iglesia. Así como Israel fue figura, el Israel étnico fue figura del pueblo de Dios, de la iglesia, el templo de Jerusalén también era figura del pueblo de Dios, que es la iglesia. Y por supuesto, hermanos, los creyentes del Antiguo Testamento sabían que Dios no habitaba en templos hechos por manos de hombres y que el universo completo era incapaz de contener su ser infinito. Sin embargo, él prometió manifestar su gloria, su Shekinah, en el interior del templo a fin de simbolizar la verdad de que él moraba entre su pueblo. ¿Sabe cómo le llamamos ahora? ¿Cómo le llamaron a Jesucristo antes de nacer? Emmanuel. Significa Dios con nosotros. O sea que unidos a Cristo íbamos a ser el templo donde Dios iba a morar. Pero el nuevo templo no es un edificio material ni nacional, ni tiene ubicación geográfica, es un edificio espiritual que reúne tanto a judíos y allí mora Dios. Así que Pablo no está aquí hablando de un templo físico, sino más bien de una entidad espiritual.
Pablo está diciendo que la iglesia es el único santuario que Dios tiene en el mundo. Ya no necesitamos de templos físicos, la iglesia es el templo de Dios, la iglesia es el santuario de Dios y es allí y no en ningún otro lugar donde Él se hace presente. Cuando la iglesia, note esto, cuando la iglesia se reúne para adorarle en el nombre de Cristo. Y nosotros los creyentes somos piedras vivas de ese edificio, hermanos, qué privilegio, ¿no? Y finalmente, hermano, y para terminar, Pablo quiere que los efesios tengan presente eso ahí en los versículos 22. Dicen que en vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Pablo le recuerda a los efesios, hermano, mire, la iglesia es el lugar de la morada especial de Dios, la casa de Dios, el templo vivo de Dios, la iglesia es la casa. Y hermano, no de un Dios muerto, no de un ídolo, sino Dios, del Dios que hizo el cielo y la tierra y sostiene la humanidad por la palabra de su poder. Y para entender su significado de esta verdad, miremos de forma, hermanos, para ir terminando. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento se utilizó la casa de Dios? En la Biblia, la primera vez que se utilizó en la Biblia fue en Génesis 28, 16, 17. ¿Recuerdan, hermanos, que Jacob había huido de su hermano Esaú y se encontró en lejanas tierras? Y dice en Génesis 28, 16, 17, donde se nos dice que, y despertó Jacob de su sueño, y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Note esto. ¿Jacob tenía la idea de que Dios era omnipresente? Sí. Pero entonces, ¿por qué él dice que Jehová está en ese lugar? Si sabía que Dios es omnipresente. Pero él dice, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. O sea, él está diciendo, Dios se ha manifestado en este lugar de manera especial. ¿Y tuvo qué? Miedo. Y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que la casa de Dios y puerta del cielo. Hermanos, cuán temor deberíamos tener cuando estamos en la casa de Dios. Cuán temor y reverencia deberíamos estar, hermanos, si Jacob dijo que estoy temblando y tengo miedo porque no sabía, estaba en la casa de Dios y no sabía. Ciertamente Jehová estaba en este lugar y no lo sabía, y así hay muchas personas en la iglesia que están dormidas, no físicamente, sino dormidas espiritualmente, aunque parece que están despiertas. Y tienen algo de reacción de Jacob, pero eso significa que Dios no significa que Dios no estaba presente. Y cuando Jacob comprendió esta verdad, su mente fue iluminada y ¿sabe qué? Tuvo miedo. Versículo 17, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. Y ese lugar no era imponente, porque el lugar no era imponente, sino que Dios estaba allí. Y observemos que la expresión casa de Dios en este texto no significa un edificio, hermanos. Porque Jacob estaba en la intemperie, se encontraba solo con el cielo descubierto y sin techo, y Jacob no había levantado una tienda, carpa en aquel lugar, no había una estructura de edificio físico en aquel lugar para pasar la noche, y aquella noche, ese día se le manifestó el Dios de Jacob, y lo habló, le habló. Hermanos, ¿dónde le habló Dios? A Jacob, en el lugar que él llama casa de Dios. Hermanos, cuando Isaías subió al lugar santísimo del cielo, dice, ay de mí, porque siendo hombre de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey. Y estaba asustado. Hermanos, ¿usted por qué cree que Isaías tuvo esta reacción? Porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey. Hermanos, ¿sabe que este lugar debería producir temor por cuanto somos pecadores? Deberíamos salir cargados y considerar que nuestra situación no es tan buena como parece. Deberíamos reflexionar y mirar que nosotros no estamos viviendo como deberíamos vivir, pero creemos que estamos viviendo bien, porque todavía están dormidos. Porque muchos todavía siguen y no entienden que están en la casa de Dios. ¿Y dónde Jacob escuchó la voz de Dios? En la casa de Dios. La casa de Dios entonces es donde Dios está presente y ha escogido para manifestar su gloria, su bondad, su gracia y su misericordia. Así que esta expresión, casa de Dios, son lo que Pablo quiere que los creyentes tengan presente. Y hermanos, es lo que yo quiero que tengan presente, hermanos, que este lugar es casa de Dios. Lo que dice eso es la Biblia. Y la iglesia es la casa de Dios vivo, donde Él ha prometido reunirse con su pueblo, donde Él manifiesta su poder salvador, santificador y consolador. La iglesia es la casa de Dios, el centro de sus operaciones redentoras. Así que si tú dices amar a Dios,
pero no amas la casa, el lugar de la presencia de Dios, entonces te está contradiciendo. Porque el que ama a Dios, ama su presencia especial. Y hermanos, y este es el pequeño cielo, el cielo anticipado, donde vamos a adorar por la eternidad al Señor. Así que en el primer contexto cultural es esto, hermanos. Es esto, hermanos. Sin embargo, nosotros deberíamos mirar, hermanos, en dónde estamos poniendo nuestra mirada. Hermanos, vosotros mismos, es como si Pablo le estuviera diciendo a ellos, les está haciendo resaltar este hermoso y confortable pensamiento. Dice, vosotros mismos, Efesios, sois ahora el santuario terrenal de Dios. Vosotros sois su morada, su hogar, morada, hogar, indica permanencia, belleza, íntima comunión, perfección, amor. Aquella morada es muy vasta, es un hogar donde no puede haber griego ni judío, circuncisión o ni circuncisión, bárbaro, excita, esclavo libre, y en donde una nueva humanidad se halla en paz con su Hacedor y Redentor. De este modo, hermanos, es que Pablo dice que la iglesia de judíos y gentiles crece formando un edificio, un templo santo en el Señor, la cual Jesucristo mismo es la piedra angular, y por supuesto, es el fundamento primario y real, y no puede ser otro sino Jesucristo. Para concluir, hermanos. Así que, hermanos, ningún templo, sea judío o pagano, sino solamente la iglesia es la morada de Dios. Allí habita Él. Este es un hogar muy amplio. ¿Qué tanto extrañas este hogar? Porque, hermano, ¿cuántos de ustedes se han ido para, pongamos esta ilustración, cuántos de ustedes han salido de su familia, de su hogar y se han ido a otra ciudad? Y han estado de visita, ¿cierto? Que en un momento nosotros extrañamos ¿qué? Nuestro hogar. Hermano, déjame preguntarte, cuando tú te ausentas por un motivo justificable de la iglesia, ¿realmente extrañas tu iglesia como si fuera tu hogar? Porque realmente para los verdaderos creyentes, la iglesia ¿qué es? Es un hogar, donde nuestro Padre mora de manera especial, donde están tus hermanos. Es un lugar lleno de paz, hermanos, porque judíos y gentiles están en paz con su Hacedor. Y día a día se estarán añadiendo piedras vivas a este edificio de la iglesia. La iglesia, ese templo de Dios, es el único lugar donde Dios se hace presente cuando la iglesia se reúne cada domingo para adorarle. Y nosotros los creyentes somos piedras vivas de ese templo. Hermanos, qué privilegio que Cristo nos sacó del fango, hermanos. Nos pulió ahora y nos ha hecho parte de la iglesia de Cristo. No hay nada en el mundo más importante que la iglesia y no hay un privilegio más grande que ser una piedra viva de este templo espiritual. Para ti no hay una institución más importante que la iglesia. Debe ser, si eres cristiano. Nosotros somos el templo de Dios, nosotros somos el santuario de Dios, donde la gloria de Dios habita. Hermanos, para terminar, nadie puede amar a Jesucristo y no amar al mismo tiempo a su iglesia. Me gusta lo que decía Agustín, quien no tiene a la iglesia como madre no puede tener a Dios como padre. Y nadie puede madurar ni crecer espiritualmente sino en conexión con este organismo vivo que de Cristo recibe su crecimiento.